el documento oculto del Sinaí que explica cómo Jesús sanaba con sonido y por qué nunca debiste leerlo. Nadie habló de esto durante décadas, no apareció en sermones, no se enseñó en catecismos, y cuando finalmente alguien lo encontró, fue guardado en silencio. Un manuscrito antiguo, escondido en una pared del Sinaí, afirmaba algo que cambiaría por completo la forma en que entendemos los llamados milagros de Jesús. No hablaba de rezos, no hablaba de súplicas, hablaba de un sonido tan preciso que, según el texto, podía alterar el cuerpo humano desde dentro. Si ese documento decía la verdad, entonces la historia que conocemos está incompleta, y la pregunta no es si Jesús sanaba, la verdadera pregunta es cómo lo hacía. ¿Por qué ese conocimiento fue archivado? ¿Por qué nunca llegó al público? ¿Y qué pasaría si hoy estuviéramos redescubriendo exactamente lo que se intentó borrar? A principios de la década de 1950, un monje benedictino que catalogaba textos antiguos en el desierto del Sinaí encontró un documento que no figuraba en ningún registro oficial. No era un evangelio, no era una oración, era un texto técnico. Describía prácticas acústicas asociadas a sanaciones atribuidas a Jesús de Nazaret. El manuscrito no usaba lenguaje simbólico, usaba descripciones funcionales: vibración, resonancia, tono sostenido, respuesta corporal. El documento fue clasificado, archivado y nunca discutido públicamente. Pero no estaba solo. En esos mismos años, otros hallazgos comenzaron a emerger en distintas partes del mundo antiguo, fragmentos que parecían encajar como piezas de un rompecabezas que nadie quería armar. Los evangelios que hoy conocemos no son los primeros relatos sobre Jesús. Fueron escritos décadas después de su muerte, recopilados a partir de tradiciones orales y editados bajo criterios específicos. Antes de ellos, existieron otros testimonios, cartas, himnos, crónicas comunitarias. La mayoría fue destruida, algunos sobrevivieron por accidente. Entre esos fragmentos aparecen referencias inquietantes. No hablan de imposición de manos ni de súplicas al cielo. Hablan de sonidos emitidos antes de cada sanación, sonidos prolongados, graves, controlados. En uno de los pocos pasajes que escaparon a la censura total, se describe a Jesús emitiendo un sonido profundo antes de pronunciar una orden breve. El término original no indica un suspiro emocional, sino una vocalización sostenida desde el abdomen. En textos médicos de la época, esa misma palabra se utilizaba para describir técnicas terapéuticas basadas en vibración. ¿Casualidad? Al mismo tiempo, en las cuevas cercanas al Mar Muerto, una comunidad judía mística dejó registros detallados sobre prácticas de sanación. Los esenios creían que el cuerpo respondía al sonido de forma directa. Tenían manuales completos dedicados a vocalizaciones específicas, cada una asociada a una región del cuerpo. No eran cantos devocionales, eran instrucciones. Algunos historiadores sostienen que Jesús estuvo vinculado a esta comunidad, otros lo discuten, pero los paralelos son imposibles de ignorar. Las descripciones coinciden, las estructuras coinciden, incluso el lenguaje técnico coincide. Cuando estos textos fueron traducidos en el siglo XX, las secciones relacionadas con sonido fueron clasificadas como irrelevantes desde el punto de vista teológico. No se difundieron, no se enseñaron. ¿Por qué separar justamente esa parte? Aquí aparece el verdadero conflicto. Si Jesús sanaba mediante una técnica que podía aprenderse, entonces el poder no era exclusivo, no dependía de intermediarios, no requería una institución. Eso cambia todo. Una espiritualidad basada en conocimiento práctico es peligrosa para cualquier estructura que dependa de la obediencia. Si cualquiera puede acceder a la experiencia directa, ¿qué papel queda para la autoridad? No es una discusión religiosa, es una discusión política. Durante los primeros siglos se tomó una decisión clara: preservar la narrativa del milagro inexplicable y eliminar cualquier rastro de técnica replicable. Jesús no enseñaba en griego, enseñaba en arameo.
Y cuando analizamos las palabras originales, surgen matices que se pierden en las traducciones. La palabra que se traduce como voz no significa simplemente hablar, significa vibración fundamental, tono base, frecuencia primaria. Cuando los textos dicen que alguien era una voz, no estaban hablando de discurso, estaban hablando de resonancia. Para las culturas antiguas, el sonido no era metáfora, era una fuerza organizadora. La creación misma era entendida como un acto vibracional. Jesús creció dentro de esa cosmovisión y todo indica que la aplicaba. En 1945, en Egipto, se descubrieron textos que habían sido enterrados deliberadamente, no para preservarlos del tiempo, sino para protegerlos de la destrucción. Entre ellos, escritos atribuidos a discípulos cercanos, describen enseñanzas privadas, no doctrinas, prácticas internas. Uno de esos textos afirma que la transformación profunda no ocurre después de la muerte, sino durante la vida, y que se accede a ella mediante un sonido sin palabras. Ese texto fue declarado herético siglos atrás. Las copias fueron quemadas. Sobrevivió solo porque alguien decidió esconderlo. ¿Por qué destruir algo así? Porque ofrecía acceso directo. Con el paso del tiempo, la institución religiosa se consolidó. Se definió qué libros eran aceptables y cuáles peligrosos. Las enseñanzas que promovían experiencia directa fueron etiquetadas como amenazas, no porque fueran falsas, sino porque funcionaban. Incluso pensadores respetados que hablaban de vibración interna, de sonido silencioso, de resonancia corporal, fueron condenados siglos después de su muerte. Sus escritos desaparecieron casi por completo. Solo quedaron fragmentos citados por quienes los atacaban. Y aún así, esos fragmentos dicen demasiado. En el siglo XX, algo inesperado ocurrió. Científicos comenzaron a estudiar cómo el sonido afecta la materia. Descubrieron que ciertas frecuencias organizan estructuras físicas, que el agua responde al sonido, que la vibración puede inducir coherencia. Patrones geométricos emergen, sistemas se ordenan. El cuerpo humano, compuesto mayoritariamente de agua, responde igual. El sonido no solo se oye, se absorbe. Cuando se expone ADN a frecuencias específicas, se observan cambios medibles, no opiniones, datos. De repente, lo que los textos antiguos describían dejó de parecer simbólico. Vuelve a leer los relatos conocidos con esta información. Jesús buscando silencio antes de actuar. Jesús apartando a la multitud. Jesús pidiendo que no se divulgue lo ocurrido. Si lo que hacía era una técnica precisa, necesitaba condiciones adecuadas. Concentración, resonancia, atención. No era espectáculo, era aplicación. Incluso los llamados retornos de la muerte encajan mejor como estados profundos de suspensión fisiológica reactivados mediante estímulos sonoros intensos. No niega lo extraordinario, lo explica desde otro nivel. Los textos esenios hablan de 7 tonos principales, no como superstición, sino como sistema, cada uno asociado a una zona del cuerpo. Curiosamente, otras culturas, sin contacto entre sí, describieron lo mismo. Diferentes nombres, misma estructura. Esto no es una moda moderna, es conocimiento antiguo reapareciendo. Jesús dominaba ese sistema, pero lo usaba con discernimiento. No todo podía enseñarse abiertamente. Entre todas, una frecuencia aparece una y otra vez, asociada a reparación, coherencia, armonía. Hoy sabemos que esa vibración afecta la estructura del agua y del ADN. Antes, se la describía como la voz del amor, no como emoción,
como principio organizador. Este no es un tutorial, no es una promesa de sanación instantánea, porque estas prácticas no son juegos, requieren contexto, entrenamiento y responsabilidad. Pero sí hay algo simple que cualquiera puede hacer: escuchar. El cuerpo ya vibra, siempre lo ha hecho. En el silencio profundo, ese zumbido constante no es ruido, es señal. Jesús no pedía creencia ciega, pedía atención. No pedía adoración, pedía percepción. Tal vez la fe nunca fue aceptar algo sin pruebas, sino aprender a sintonizar lo que siempre estuvo ahí. Si este video despertó algo en ti, no lo ignores. Este canal existe para seguir desenterrando lo que fue ocultado, conectar lo que fue separado y hacer las preguntas que otros evitaron. Esto no termina aquí. Esto apenas comienza.